papas? ¿Ya terminó la cáscara? Pues ahora sí, a lo que venimos, a echarle agüita al radiador porque comienza Pachanga Informativa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todo nuestro auditorio, a todos nuestros escuchas de Pachanga Informativa en un nuevo episodio más? Estamos aquí con varias celebridades. El día de hoy tenemos una participación bastante numerosa, tenemos un tema bastante interesante. Pues te saludo, Franco, y a todos nuestros invitados del día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas ¿Qué, ustedes? qué tal? Muy buenas tardes. Aquí, Franco, muy contento de recibir a las invitadas por el tema tan interesante, y contento de participar una vez más en este podcast de Pachanga Informativa para que la gente se informe y sea participativa en este ejercicio crítico. Muchas gracias. Pues sin más, vamos a cederles el micrófono a nuestras participantes para que se presenten brevemente y después ahondarnos en el tema principal del día de hoy. Hola, mi nombre es Alondra. Llevo aproximadamente 3 años en este movimiento y pues inicié por tantas dudas que tenía y que en ningún lado más que en ese movimiento encontré la respuesta que esperaba escuchar. Muchas gracias, mucho gusto, Alondra. Brenda, ¿te quieres presentar? Bueno, yo soy Brenda, como ya lo comentaron. Yo también tengo no mucho tiempo en el movimiento. Inicié bastante leve, se podrá usar la palabra. Usé leve porque cuando estaba más chica no tenía el concepto forjado en mí, pero me gustaba mucho lo que es la protección, lo que es la equidad y lo que es tener una decisión y mentalidad propia. Yo actualmente, pues mi trabajo no tiene nada que ver con lo que yo hago hacia mi movimiento y mi ideología, pero fijamente también tengo como 3 años, de 3 a 4 años siendo feminista. Muchas gracias, Brenda. Dando un poco de contexto y antes de presentar a Andrea, el movimiento que nos referimos es el movimiento feminista, ¿no? Andrea, mucho gusto, bienvenida al Pachanga Informativa. Hola, buenas noches. Les saludo desde Zacatecas. Bueno, yo soy docente. Para mí el feminismo ha sido un camino natural desde que era muy joven, debido a mi forma de ser, a mi forma de criticar, de cuestionar todo lo que está a mi alrededor. Asumida como feminista, será unos 5 años que yo llevo, que me considero dentro del movimiento, sin pertenecer a ninguna colectiva en particular. Eso sí, todo ha sido un camino personal, sobre todo. Bueno, si quieren comenzamos a hablar sobre el tema. Esto surgió a partir de que no los antecedentes, ¿no? El tema de esta semana, porque el pasado 28 de septiembre fue el Día de Acción Global para el acceso al aborto legal y seguro, y por el cual diversas feministas, independientes y colectivas de mujeres conmemoraron este lunes mediante diversas manifestaciones. Esas manifestaciones particularmente se hicieron en diferentes ciudades del país y generaron pues lo que deben generar todas las manifestaciones, ¿no? Ciertas impresiones positivas y negativas al respecto, posturas tanto de culturalmente aceptadas y culturalmente reprobables, por las cuales estamos aquí en este podcast. Sí me gustaría que cada una de ustedes nos apoyara con sus impresiones y nos iluminara con sus posturas respecto no solamente el feminismo en sí, sino las manifestaciones, que es donde podemos llegar a discernir un poquito más, ¿no? La partida aquí, Roily, si quieres preguntarle a una de ellas algunas de las preguntas que tenemos preparadas y a partir de ahí comenzamos. Claro que sí. Quisiera preguntarle a Alondra cuál es su opinión sobre las recientes manifestaciones feministas.
¿qué es lo que tú puedes, qué es lo que podemos como sociedad interpretar de las mismas? Mira, para esto quiero iniciar con un comentario. Estuve mirando por muchos grupos el que era una falta de respeto para las personas que estaban reflejadas en las estatuas que fueron rayadas, que fueron bombardeadas por pancartas, por velas, por cruces. Y pues mi postura es, no se pudo haber hecho mejor, la verdad. Para mí, en lo personal, se está rayando a una estatua pública, no a la persona que representa, no al legado, ni mucho menos a las acciones que llevaron en vida. Y hay que tomar en cuenta que son acciones que lograron grandes cosas y acciones que no fueron un gracias, un hola, ni un beso y un abrazo. Fueron acciones de voy por tu cabeza y vas a morir hasta que yo logre conseguir lo que quiero. Entonces, siento que se hizo muy bien todo el trabajo, la verdad, estoy muy orgullosa de todas las chicas que participaron. Y pues nada, o sea, espero esto siga continuando y vamos a llegar hasta donde sea necesario para ser escuchadas. Muy bien, te agradezco muchísimo. Pues que contento de que en tu labor, en tu joven camino, hayas logrado integrarte a este movimiento. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Me gustaría hacerla hacia Brenda, nuestra invitada, que nos diga cuáles son las principales razones que tú consideras para las que se hagan estas manifestaciones. ¿Cuáles son las razones por las que se hace esto con respecto a los monumentos históricos? Más que nada, todo esto ha sido una consecuencia directa en cadena que ha surgido de muchas, muchas cosas que, como muchos saben, hubo bailes, hubo canciones, hubo representaciones, hacíamos hasta representaciones como tipo de actuación, de teatro, donde las muchachas se vestían, se pintaban, se tiraban al piso y la gente se mofaba, les causaba risa, les causaba como, pues ese sarcasmo sátiro que maneja la gente como para sacar el odio que la verdad tienen interno, porque nunca lo hicimos de una manera mala, lo mantuvimos pacifista, lo mantuvimos lo mejor posible y son cosas que tomaron un inicio hace como 3 a 4 años y nadie ponía atención en esos momentos y todo eso fue cayendo de cadena en cadena hasta llegar lo que es hoy en día y hoy en día gracias a esto nos están escuchando. Muchas personas nos escuchan de una manera mala, pero es un método de expresión. Anteriormente se burlaban de nuestros métodos de expresiones y ahora nada más porque vieron otro tipo de método de expresión no les agradó. Pero pues a nosotros no nos agradan lo que hacen las personas, los asesinos, los machistas, las personas que no nos dejan decidir sobre nuestro propio cuerpo, decidir sobre nuestra propia libertad como personas. Es simplemente una cadena a lo que nos hizo llegar y nos hicieron empujar a llegar a este punto. Muchas gracias, Brenda. Entonces, ¿consideras que son formas de expresión? Es la palabra que utilizaste. Andrea, sí me gustaría poder ahondar un poquito en cuáles consideras tú que son las principales razones de estas manifestaciones. Por ahí Brenda nos mencionó algunas, Alondra nos mencionó otras tantas. Tú con un mayor recorrido en el movimiento feminista, ¿cuáles consideras que son las razones de fondo? Entiendo que existen todas estas expresiones como forma de manifestarse, pero el fondo, ¿cuál crees que son las principales razones? Bueno, yo pienso que una de las principales razones por las que se toman estas medidas es incomodar. No se busca agradar ni se busca adherir adeptos al movimiento, porque tampoco son indispensables. Sabemos que siempre va a haber personas en contra, sabemos que siempre va a haber personas que no lo acepten y está bien porque es la diversidad, ¿no? Lo que se busca es realmente incomodar, mover, transgredir, porque esa transgresión de estos íconos que vienen a ser los monumentos, las estatuas, las obras artísticas, que por ejemplo la que se
la que se rayó en Reforma, el artista que la hizo le pareció maravilloso, porque ahora es parte de un hito histórico que se está formando con el feminismo, ¿no? Que para bien o para mal, o les guste o no, estamos marcando y estamos haciendo historia. Ya no hay un paso atrás, ya no hay marcha atrás ante esto. Ya a partir de ahora vamos a formar un nuevo México, una nueva sociedad, porque nos está simbrando. O sea, realmente esto que está sucediendo nos simbra a todos, y hasta hace unos años había una total indiferencia. La mayoría de la gente nos ignoraba, y los que más nos prestaban atención se burlaban. Pero ahora de verdad estamos sacudiendo, y eso es lo que estamos buscando. Yo en lo personal no he realizado esas acciones. Voy a las marchas, hago muchas actividades, pero a lo mejor me falta el valor que tiene el bloque negro, que yo de verdad las admiro, a las encapuchadas que tanto critican que por qué se tapan el rostro. No es por cobardía, porque se necesitan de verdad muchos ovarios para hacer lo que ellas están haciendo. No cualquiera se atreve a romper con su comodidad ni a poner en peligro sus privilegios. No cualquiera lo logra. Se tapan la cara para ser una. Somos todas. Puedo ser yo, puede ser tú, puede ser Brenda, puede ser Alondra, puede ser cualquiera. Y entonces se rompe la individualidad y llegamos a un punto de colectividad en que todas lo hicimos. O sea, sí podemos decir realmente, todas rayamos, todas rompimos, todas quemamos, porque no pueden comprobar realmente quiénes fueron, y eso nos une como colectivo a un grado en que la sociedad no logra, no logra digerirlo, porque vivimos en una sociedad fragmentada donde cada quien ve por sus intereses propios, por su propia comodidad, por sus propios privilegios. Y al ver que un grupo de mujeres que ni siquiera podemos ponerles nombre nos están simbrando como sociedad, pues realmente yo veo que es algo importante y que por fin se está hablando de esto, ¿no? Sí, Andrea, veo muy, muy importante todo lo que comentas. Incomodar es una de las principales, llamar la atención, manifestarse, vaya. A partir de esto, quisiera yo ahondar. Esta manifestación de la semana empezó como el aborto legal y seguro y terminó con feminismo, ideología, feminicidios, o cómo, porque cuando nosotros que somos ajenos a ese tipo de manifestaciones, observamos mucho tipo de, ¿cuál es la expresión? Diferentes posturas, ¿no? Diferentes posturas al respecto dentro de una misma manifestación. Alondra, ¿tú cuál crees que es las principales que tú destacarías de estos movimientos? Pues para mí las principales razones de las manifestaciones son el ser escuchadas, el ya no ser ignoradas, como lo comentaban anteriormente. Se hicieron manifestaciones de muchas formas y ninguna rindió frutos. Ahorita que estamos violentas, que estamos armadas, que estamos enfrentando a todos, es donde se nos está haciendo escuchadas, porque ya estamos, ahora sí que haciendo temblar a todos, porque ya somos más cantidad. Esa es una de las principales. Otra de ellas sería terminar con la separación iglesia-estado, que aunque ya hubo separación, no está completamente separado del todo. Terminar con esas ideologías religiosas que atormentan muchas veces a las familias, porque muchas veces escuchamos en casa el abortar es pecado, el no ir a la iglesia es pecado, el ser feminista es pecado, el tener una vida sexual activa es pecado si no es dentro del matrimonio. Entonces queremos terminar con todas esas ideologías que nos vienen atando, que nos traen ahora sí que ceguera, porque muchas veces uno, al menos yo de más pequeña,
tenía una ceguera enorme en este movimiento porque escuchaba eso en casa, esto es pecado, el otro es pecado, y la religión lo dice, y tal persona de la religión lo dice, y vamos a hacerle caso. Entonces, esa es una de las otras fuertes razones, terminar con estas ideologías y que cada chica pueda tomar su decisión de su experiencia, de lo que ella ha logrado mirar, de lo que ella ha logrado escuchar, y que nadie tome la decisión por ella de si quiere abortar, no quiere abortar, de si quiere iniciar una vida sexual, de si no la quiere. Ser ella la que decida por ella misma, porque lamentablemente es rara la chica que decide sobre su cuerpo en México. Oye, Alondra, Sí, estás hablando de muchas cuestiones, aparte de religiosas morales, ¿no? Que están dentro de, Exactamente, impregnadas en la sociedad y exactamente. que no se quitan de un día para otro, ¿no? Son generaciones las que habrá que cambiar a futuro para estas cuestiones. Brenda, ¿qué dirías tú respecto de la violencia en las manifestaciones? Que creo que será uno de los puntos, creo que en el fondo a muchos interpretar, ¿no? coincidiremos, Un punto a interpretar, sin duda alguna, que ajá, no muchos, yo creo que no ha sido interpretado de la manera correcta. ajá, no es interpretada de la manera correcta estas manifestaciones en cuanto a las manifestaciones de violencia. Brenda, en particular, ¿cuál es tu postura al respecto? Eh, ¿Cómo En las sabes? manifestaciones, ¿no? No hablo de la violencia a las mujeres. Sí, entiendo, gracias. Pues en las manifestaciones principalmente fueron pacifistas, fueron con respeto, fueron hermosas, fueron muy bonitas. Lo siguen siendo, nada más que no es del agrado de la persona porque ya lo hacemos con una intención distinta. Pero al inicio era llamar la atención también de una manera más bonita. Pero la gente, como comentamos, se reían. Llegamos al punto donde ya éramos más y la policía se llegó a sentir un poco más como intimidada y todos sabemos que la unidad, el gobierno y todo ello siempre se llegan a meter, siempre se involucran, lo podemos ver en todas las marchas que han sucedido, en todas las marchas que han desaparecido, todas las marchas que tienen un movimiento que va contra lo de ellos se llegan a involucrar y cuando ellos nos empiezan a oprimir, nosotras empezamos a acomodarlos más. En nuestra situación como aquí en Ensenada no era de esa magnitud, apenas esta fue la primera marcha donde causamos los destrozos y realmente lo hicimos porque la gente no nos estaba escuchando, pero la policía es que no quiero decirlo porque a veces los hombres se ofenden cuando lo dices los hombres, pero a mí me ha tocado ir a marchas donde nada más voy caminando con un letrero sin hacer ningún tipo de destrozo y se me llegan y se levantan la camiseta, se empiezan a tocar la panza, te empiezan a gritarte cosas. Hay veces que la gente dice, por favor, respeta, pero realmente las personas que a veces van a las marchas no te respetan y eso es como la consecuencia, ¿no? De cada acción que hacen las personas hay una reacción. Igualmente nosotros nos protegemos de la policía, nos protegemos de las personas que van y nos atacan a las marchas y terminamos siendo las malas, nos terminan grabando nosotros al punto de vista de esas personas, pero ¿dónde queda de que yo quise ir a marchar, quise ir a gritar por lo que yo me merezco, lo que es mi derecho humano? Y la gente vino y se me metió, la gente vino y no me respetó, la gente vino y me quitó la voz de poder gritar, sí, sí puedo y sí, sí quiero. Y como la gente y los policías vienen a hacer esto, entonces llega un momento donde digo, ya no más, o sea, quítate de aquí porque yo voy a pasar. Y eso es lo que repercute ante las consecuencias, bueno, de las acciones que hace la gente. Antes, es que trato de hacerlo de la manera un poco más flexible entre todo, porque yo sé que lo vas a convertir con varias personas y lo estoy tratando de haciendo un poco más flexible para que la gente lo llegue a entender. Nosotros actuamos como tal porque la gente viene y se nos mete. A mí Una me han reacción, gritado otras digamos, una cosas. reacción, como lo definiste yo Es creo una de manera reacción. Si excelente, a mí ¿no? alguien viene y me mete el pie y estoy caminando pacíficamente, sí te digo que me levanto y le meto una Yo creo patada. que no son las únicas manifestaciones, pero como la suya ha tenido tanto poder, a eso se debe a que se repercuta más, porque en otras manifestaciones, en las de granaderos, en las de maestros, en otro tipo de manifestaciones, existe este tipo de consecuencias. Sin Sí, embargo, la de debido al Chihuahua poder, por el agua, es en por la eso que de
Sí, en todas las marchas, no nada más Es en algo común. Exactamente. nosotros. Siempre el equipo policíaco dice que trabaja con el pueblo, que está para la protección del pueblo, pero terminan arrojando gas lacrimógeno, terminan haciendo barreras, terminan secuestrando a las hermanas, terminan desapareciéndolas, no las encontramos, las buscamos y nadie dice nada, no se comparten las carpetas y nosotras nos volvemos a levantar y nos levantamos más fuerte. Y la gente no entiende porque no le da el seguimiento, nada más ve lo que le conviene, lo que pueden consumir, de lo que les comparten las noticias, lo que comparten de las fotos. Y nosotros, pues, quieras o no, nos llegamos a reprimir, nos llegamos a odiar lo que están haciendo porque simplemente no les gusta, no investigan, no están aquí como ustedes los invitaron, no, simplemente no se acercan. Y como no se Sí. acercan, entonces no es nuestra culpa que lo que nosotras hagamos no les guste. Simplemente si no les gusta, mejor muévanse, no estorben y nosotras seguimos nuestro camino. Brenda, te agradezco muchísimo tu participación. Tenemos que ir a una breve pausa. Vamos a continuar a que nos indiquen qué hacer como sociedad, porque es una sociedad machista, me queda muy claro. Voy a poner 2 ejemplos muy concretos al regresar de esta pausa. Les agradezco muchísimo, chicas. Volvemos en un momento. Bueno, continuamos después de esta breve pausa. Estábamos con la idea de que tenemos una sociedad machista, que es un hecho comprobado. Yo les puedo decir en un campo que me desenvuelvo, en el cual es la ingeniería, se tiene una mayoría de hombres por cuestión cultural. Hay una chica de TED Talks, que se la recomiendo, se llama Debbie Sterling. Ella nos menciona acerca de que culturalmente se va dificultando demasiado para las niñas el incursionar en esta área, ya que los juguetes son destinados desde que están pequeñas. Los colores, los juguetes son asignados como si fueran un patrón, entonces esto les va complicando demasiado esta cuestión. Tareas que probablemente les sean más fáciles de relacionar a los varones, culturalmente es un privilegio y es una desventaja a la vez para las chicas, ¿no? Les puedo dar un ejemplo como por ahí veíamos una conferencia muy interesante del Fondo de Cultura Económica que estudiaba los insultos en la lengua mexicana y el grado de deterioración era añadirle el artículo femenino, ¿no? La terminación femenina era lo más, entonces son ejemplos de una sociedad machista en la que estamos viviendo. Me gustaría, chicas, preguntarles, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer para revertir este proceso, para comenzar a revertirlo? Porque sin duda lo que han hecho es histórico. Para muestra, lo que pasó el 8 de marzo anterior, un día sin ellas, no había ocurrido, es algo completamente histórico. Me gustaría que me compartieran, ¿qué hacer? Sería la pregunta. ¿Qué hacemos con esto como sociedad machista para empezar a convertir, no? Bueno, yo creo que la primera parte es empezar a cuestionarnos nuestros privilegios, ¿verdad? Obviamente los hombres no van a andar por ahí haciendo marchas porque la sociedad y el sistema les viene como anillo al dedo, ¿no? Les favorece, les mantiene seguros, o por lo menos no sufren las desigualdades que sufrimos las mujeres. Pueden decir, bueno, pero también hay hombres indígenas, hay hombres pobres, pero ¿quién es la persona más excluida y violentada que el hombre indígena? Pues su mujer, ¿verdad? Porque no solamente es violentada o excluida por la sociedad, sino por su propia pareja, ¿no? Entonces, empezar a cuestionarnos nuestros machismos que tenemos, tanto hombres como mujeres, porque es un sistema en el que estamos inmersos y que lo tenemos metido hasta el hipotálamo, ¿no? O sea, es algo que se critica mucho por ahí, yo he visto en redes, bueno, pero es que las mamás son las primeras machistas, ¿no? Las que instruyen esos roles en las familias. Entonces, el dejar de tener miedo a, a cuestionar a nuestras propias familias. O sea, yo creo que la mayoría de las feministas empezamos por nuestra casa. Empezamos por nuestro papá, la mamá, empezamos a echarnos a lo mejor el pleito con los tíos, las tías, etcétera. A mí, por ejemplo, el feminismo me ha llevado también a desprenderme totalmente del dogma religioso, porque también es ultra machista. No podemos, o sea, eso sí está muy cañón, ¿no? Ir en contra de las creencias de las personas. Pero si partimos desde la premisa de que
el hecho de que la otra persona tenga razón no quiere decir que yo no la tenga. O sea, tenemos nuestras perspectivas, nuestras formas de vida y podemos llegar a ese punto de encuentro sin irnos uno encima de la otra, ¿no? La educación es clave, ¿no? Pero la educación también lastimosamente sigue siendo un privilegio en este país, ¿no? O sea, ¿por qué los países que tienen el aborto legal por cualquier motivo son los que están también en los primeros lugares en nivel educativo, ¿no? Y los países que tienen prohibido el aborto por cualquier causa, incluso por malformación o por peligro que tenga la madre, por ejemplo, puede ser Honduras, Nicaragua, República Dominicana. O sea, son países que también tienen esas profundas desigualdades donde no hay acceso a la educación, mucho menos a la educación sexual, ¿no? Entonces, pues la educación es una clave, el dejar de, híjole, es que el sistema está podrido desde raíz, o sea, y es una de las cosas que propone el feminismo, cambiar de raíz el sistema, y a eso se refiere lo radical, ¿no? El feminismo radical. Desde el género, o sea, de verdad, desde que asignamos un género a la persona y le asignamos un rol con ese género, ya desde ahí estamos definiendo todo un camino. Si como sociedad nos vamos alejando un poquito de esas costumbres tan rancias y tan añejas de castigar al niño porque quiso jugar con la muñeca o de comprarle nada más los cochecitos al niño, etcétera. Por ahí yo creo que es un buen inicio. Ya en cuanto a las autoridades ya es otra cosa porque ahí ya es una exigencia. Sí, y quiero precisar ahí unas cuestiones que me parecieron muy interesantes. Nos hace falta mucha empatía como sociedad, como hombres, Sí, claro, eso es en muchísima general. empatía. En principio, les confieso, me parecía complicado entender y luego conforme vas escuchando, te vas enterando, vas viendo, te vas poniendo en los zapatos en la medida de lo posible y dices, sí, o sea, hay muchísimas cosas Que no te que no imaginabas, ¿no? soportaría, que no soportaría yo No te imaginabas esos como, privilegios, ¿no? O esas cosas como ser en humano las no que tú soportaría. llevas Lo Pero veías como también, algo normal. ajá, sí, lo veo normal. Pero también hay otro punto, incluso mencionaste muchísimas cosas, Andrea, que cada una son dignas de un debate de una hora, de un día completo, vaya. Cada una es muy compleja, ¿no? Pero este conjunto hay que, pues, compactarlo, ¿no? Mencionas que el sistema pues, está podrido, que cambiar muchísimas cosas de fondo, y yo pienso, qué complicado debe ser para un señor de 60 años o de 55 años, o un señor y una señora también, ¿no? Porque ambos vivieron en un sistema heteropatriarcal, opresor, que así estaba bien, que les contaron que así debe ser y que la religión te dice que así debe ser. Para ellos llegas y les dices, no, señor, yo puedo abortar cuando yo quiera. No, señor, yo puedo hacer mi sexualidad cuando yo quiera. No, o sea, todos esos procesos que él tenía durante 50, 60 años, tumbárselos de un día para otro es complicadísimo, ¿no? Pero sí creo que el posicionarse y el manifestarse es pequeños, grandes pasos para llegar a destrucción o cambio, de evolución o transformación del sistema, ¿no? Exacto. En lo personal, creo que un tema de los más importantes que mencionó fue la educación sexual, porque todo esto del aborto inicia en la educación sexual, y te estoy hablando de que normalmente las personas ¿cómo se dice?, están en contra del aborto y se quejan de las marchas, son personas que aún tienen mucho tabú con la sexualidad y que no permiten hablar de sexualidad en su casa. Te estoy hablando de que, un ejemplo, el señor Pedro se queja de la marcha
pero el señor Pedro también se queja cuando en primero de primaria al niño le empiezan a impartir su educación sexual. Te estoy hablando de que es el mismo señor que no se atreve a decirle a su hija o a decirle a su esposa que hable con su hija que a partir de la menstruación ya va a poder quedar embarazada. Te estoy hablando de que es el mismo señor que le dice a su esposa que no quiere usar métodos anticonceptivos porque lo hace sentir menos hombre. Entonces, hay muchos tabús al momento de hablar de sexualidad. Creo que algo que se podría hacer, la sociedad machista, y como mencionan, Franco, esto del señor de 50 años que lleva toda su vida en este tipo de sociedad, es tal vez no aceptarlo a la primera, pero respetar la opinión del otro. Porque normalmente el ser humano está en su naturaleza adaptarse a cambios. Entonces, yo creo que no debe ser tan difícil el adaptarse a un cambio, que ok, tal vez no lo apruebo, no lo haría, pero respeto que alguien más lo quiera hacer. Te estoy hablando de que no quiero que abortes, pero no me quiero hacer la vasectomía. No quiero que abortes, pero no le quiero hablar a mis hijos de educación sexual y no quiero que mi esposa use métodos anticonceptivos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se inician desde casa. La escuela es su segunda casa, pero la casa es su primera escuela, tanto en lo educativo como en lo moral, y creo que es muy importante desde pequeños hablar con los niños para que al rato Juanita de 7 años pueda identificar que su tío no le está haciendo un cariño, le está haciendo un manoseo, y que al rato pueda identificar que el padre de la iglesia la está abusando, no es algo que quiere Dios. Entonces hay muchas cosas que se deben iniciar desde casa y que como padres se deben abrir a todas las posibilidades malas o buenas que les puedan ocurrir a sus hijos, para que al rato entiendan, porque yo como niña, mi mamá me habló desde pequeña de, mira, te puede pasar esto y nadie te puede tocar, ni yo siquiera de una forma así, así, así. Y desde pequeña vi focos rojos y yo hablaba con mi mamá, es que no me gusta cómo me mira él, es que no me gusta cómo me abraza esta persona, sea familiar o no sea familiar. Creo que es algo de lo más fundamental, hablar desde pequeños con las nuevas generaciones para que se vayan forjando en una sociedad que esté consciente, que esté alerta y que cambie esas ideologías tan machistas que se tienen desde tiempos de antaño. Muchas gracias por tu intervención, Alondra. Es muy enriquecedor y grato el escuchar que tenemos esta apertura para las diferentes formas de pensar. Brenda, te iba a preguntar, ¿qué exigir? Porque Andrea mencionó una cuestión muy importante que a lo mejor la hemos dejado de lado, ¿no? Todo lo hemos hablado del machismo, de la sociedad y de la gente, de los hombres. Pero mencionó Andrea las autoridades, el gobierno. ¿Qué exigirle a ellos que están pues que toman las detrás? decisiones, ¿no? Respecto a, Toman, a regir la sociedad. ¿Cómo debería estar regida ahora con esto? ¿A dónde debe de girar ese entorno para hacia su movimiento? ¿Qué exigencias hay principales? Para empezar, que deje de tratar con el narco, ¿no? Todos sabemos las cosas que hacen debajo del agua sin sacarla a la luz. Y crean o no, muchas de estas cosas que nos han perjudicado a nosotros como mujeres ha sido la trata blanca. Y crean o no, hemos recibido muchas amenazas en estos últimos días aquí en escena de carteles. Y dejando todo fuera de eso, la verdad es tanto peligroso para nosotras, porque simplemente estamos exigiendo un derecho que no tiene nada que ver con ellos, pero simplemente por estar involucrados no se nos da el permiso. Y realmente no queremos permiso porque es algo que nos merecemos porque es nuestra decisión, porque es algo nuestro.
Otra es que ya deslindándose de eso, el gobierno debería de empezar a contratar gente un poco más educada, porque yo conozco muchas personas que trabajan en la policía y apenas terminaron la preparatoria en cuestiones muy, no me gusta decirlo, pero en cuestiones muy mínimas de que compran a veces el certificado, que se van al Ceneval, que copian los certificados, que copian los exámenes. Y esa es la policía que a mí me está cuidando cuando nosotros normalmente estamos tratando de educarnos un poco mejor en torno tanto como las leyes que nos tienen que representar, amparar o ayudar. Y la policía esa es la misma que se viene metiendo y así mismo se van escalando. También mucha gente está ahí por plazas, por familiares, por conocidos o por simplemente ser títeres. Todos lo conocemos y eso también nos perjudica tanto a nosotras. Y si el gobierno dejara de meter ese tipo de gente, hiciera una limpia, hiciera las cosas como dicen que democráticamente, entonces a nosotras también se nos haría mucho más fácil. Tendríamos que desconstruir para volver a construir, que es algo muy difícil porque también tenemos que desconstruir lo que son ideologías de las personas para que nos apoyen en el movimiento. Esta misma, pues el gobierno sí atenta también contra nosotras, ya se vieron cuando desaparecen a las muchachas, y ellos mismos son los que también violan, son los mismos los que te roban, te desaparecen. Lo hemos visto en muchas noticias y simplemente no hacen nada al respecto, dan carpetazo, guardan las cosas. No por nada también las madres están enojadas. Y si simplemente nos apoyaran en todo, en el momento como personas, de que también merecemos nuestros derechos humanos, simplemente, entonces también no habría problema con el aborto. Pero la gente mete todavía sus ideas, como lo dijo mi compañera, sobre iglesia, sobre el machismo, que el narco es muy machista, quieran o no. Y si todas esas cosas se engloban dentro también del gobierno, entonces a nosotros, ¿qué nos espera pelear contra todas esas ideas para poder obtener algo que necesitamos, algo que nosotras podemos decidir al respecto? Porque al final de cuentas es nuestro cuerpo, es de nosotros y de nadie más. Dicen, ok, no es tu cuerpo porque ya viene dentro de el bebé, ¿no? Me quedo, ok, entonces tú puedes venir a decirme que no, entonces pues córtate el cabello porque no me gusta. Y la gente se le hace chistoso el ejemplo, pero me dicen, es que no puedes venir a opinar de algo que no te corresponde. Y digo, bueno, pues a ti tampoco te corresponde opinar si yo quiero hacerlo o no. Necesitamos mucho apoyo también de personas que se vayan acercándose a nosotras, que nos empiecen a escuchar, que escuchen nuestras historias. El gobierno tiene muchas historias de muchas madres de que a sus hijas salieron embarazadas por alguna X violación y necesitaban hacer un proceso legal, van, hacen su denuncia, haces tu querella, haces todo, simplemente no te escuchan, le dan carpetazo, la señora se enoja, trata de hacer justicia por sus propias manos, le desaparecen la hija y la matan. Entonces, no nos ayudan ni en el proceso legal, no nos ayudan ni con lo que es el aborto y tampoco nos ayudan para cobrar nada. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que desconstruir para volver a construir algo. Nosotras no nos tratamos de meter totalmente a la política porque somos un movimiento social y ético, pero nos están empujando a hacerlo. Bueno, chicas, la verdad ha sido una charla bastante enriquecedora. Me gustaría que cada una de ustedes me dijera sus conclusiones al respecto, en qué se ha avanzado, qué es lo que se viene, qué cambios podemos ver respecto a la sociedad que ya se han aplicado respecto a su marcha. ¿Qué conclusión breve nos podrían decir acerca del movimiento? Comenzamos, Andrea, si gustas. Sí. Bueno, yo creo que a diferencia de lo que opinan muchas personas, yo creo que estas marchas y estas manifestaciones sí logran cosas. Ya lo vimos, por ejemplo, hoy en el caso de la detención y del caso de Jessica en Morelia. Y además que poco a poco vamos orillando, vamos poniendo entre la espada y la pared a los gobernantes, ¿no? Forzosamente tienen que ir incorporando en su agenda política todos los temas desde la perspectiva feminista. O sea, dejar de simular. No nos basta con la paridad en las cámaras de diputados, porque eso es mera simulación.
Es como decir, ay, sí, ya tenemos, ya hay chance de que haya mujeres y ahora sí, tienen voz. Pero se queda simplemente en las letras vanas. Necesitamos que de verdad, le entren con todo a combatir la prostitución, la trata de personas, la pornografía infantil. O sea, México es el paraíso de los pederastas y nos hacemos tontos, ¿no? Queremos tapar el sol con un dedo y piensan que nos engañan, pero ya saben y tienen la certeza de que no, que ya se acabó, que ya nos quitamos la venda de los ojos y que ya no vamos a dar ni un solo paso atrás, ni siquiera, ni por conseguir derechos, que es como lo más latente, lograr una igualdad, lograr una equidad y que no quede nada más como en las letras muertas en la Constitución, ¿no? Entrarle ahora sí, bajarle a sus mentiras. Realmente el feminismo es, para mí, el único movimiento de resistencia actual hacia el gobierno. Somos resistencia y esto va para arriba, o sea, va subiendo como la espuma, ¿no? Entonces, finalmente, pues tienen que ir haciéndose a la idea y ir aceptando que entre más repriman y entre más quieran violentar, la reacción va a ser cada vez más fuerte. Y que las chavas, las más chavitas nos están poniendo el ejemplo porque de verdad son aguerridas, ellas no tienen miedo y tienen la certeza de que si no es en 5 o 10 o 20 años, pero el aborto va a ser legal en todo el país y vamos a ir ganando derechos, cueste lo que cueste. Muchas gracias. Alondra, ¿qué nos puedes decir como conclusión respecto a esta charla? Una de las preguntas que mencionan ahorita es el qué se viene, ¿no? Entonces, para mí, como feminista, como parte de este movimiento, siento que se viene algo grande para nosotros y para toda la sociedad, porque te estoy hablando de que esto beneficia a todos completamente. Entonces, ¿qué es lo que se espera? El aborto legal en todo el país. ¿Qué es lo que se viene? Este derecho va a traer muchas leyes colaterales. Te estoy hablando, por ejemplo, de la ley Olimpia, la ley Ingrid, que se han estado aprobando son como los bracitos del árbol fuerte, que el árbol fuerte es el aborto. Y los bracitos vienen siendo todas estas leyes. Entonces, ¿qué se puede esperar? Más leyes que nos protejan, más chicas en este movimiento, más fuerza y resistencia contra el gobierno, contra las autoridades, contra el machismo, contra la misoginia, y nos pueden esperar más fuertes, más violentas hasta que se logre lo que queremos. Seguridad, aborto legal, la tranquilidad de poder salir a cualquier hora sin el temor de cómo voy a regresar. Si voy a regresar, te lo comento porque es un vivir mío diario. Salgo tarde o a X a algún lugar y ya estoy pensando, si alguien llega a venir, ¿cómo lo puedo atacar? ¿Cómo puedo huir? Entonces, espérennos más fuertes, más inalcanzables, más violentas si es necesario, pero no nos esperen rendidas, no nos esperen derrotadas y no nos esperen con brazos cruzados, porque no va a ser así. Ya esto se acabó, esto se está cayendo, lo estamos tumbando y una vez aquí no vamos a parar. Como dijo Andrea, ya no hay paso atrás, ya no nos pueden hacer para atrás, ya no nos pueden volver a reprimir y esperamos que entiendan, que actúen de verdad, que comprendan nuestra aflicción, nuestra angustia, que comprendan todo lo que hemos tenido que pasar para llegar hasta aquí, porque son años y años de víctimas, de muertas, de desaparecidas, y que apenas ahorita se nos está dando la importancia y lamentablemente no es como quisiéramos. No nos tienen en pancartas diciendo ellas son unas héroes, nos tienen como que ellas son las violentas, ellas son las malas,
cuando tenemos a miles de chicas desaparecidas de este movimiento que quisieron hacer valer sus derechos y ahorita están, si es que están vivas, en algún lugar de prostitutas, de esclavas y cosas parecidas. Muchas gracias por tu participación, Alondra. Brenda, Alondra, Brenda, ¿qué nos puedes decir al respecto para concluir esta charla? Bueno, igualmente se vienen cosas grandes. Aún no podemos poner punto y decir esto es lo que se va a venir grande, porque como me dijeron mis compañeras, vienen cosas colaterales que nos pueden favorecer, pero tampoco sabemos cómo va a reaccionar la gente ante ello. Si hoy en día la gente reacciona de manera violenta ante nosotras, sin realmente causarle daños a ellos directamente, nos quieren sumisas, quieren que ya dejemos de hacer estas cosas, quieren que nos rindamos, pero realmente no vamos a hacerlo. Tenemos que hablar más, tenemos que gritar más y tenemos que ser mucho más fuerte. En lo personal, yo tampoco voy a poder callarme, como lo dice mi compañera, es algo que va a seguir creciendo, o sea, nos vamos a poner más fuertes, vamos a ser más duras, nos tenemos que cuidar mucho en este movimiento porque es un movimiento que tratamos de hacer las cosas de una buena manera para obtener tanto como derechos, los derechos que tenemos, que se nos respeten y que se validen y que se haga justicia sobre ello. Y que también se deslinden más a nuestro favor. Igualmente, que nos dejen un poco más, que nos dejen hablar, realmente, sin la necesidad de que se estén riendo, sin la necesidad de que se estén mofando de las cosas y sin la necesidad de sacar su sátira, su sarcasmo. Eso simplemente es falta de empatía, ¿no? Tenemos que ser más empáticos. Y nosotros no solamente hablamos sobre el aborto, nosotros podemos hablar sobre... Tenemos casas de madres hogares, tenemos asistencia a niños, a niñas, hay psicólogas, hay abogadas, hay muchas personas con muchos estudios haciendo lo mejor que pueden, lo más posible, y lo seguiremos haciendo. Y van a haber muchas casas que van a surgir aquí mismo en Ensenada, que van a querer ayudar, aportar a personas que son madres solteras, que son madres que fueron violentadas, son niñas que fueron violentadas, y nosotras estaremos ahí sin importar lo que nos quieran hacer, sin importar lo que nos lleguen a hacer. Como dice nuestra compañera, la maestra, nuestra generación es más, no sé si pueden decir groserías, pero somos más huevudas. Y a la gente no le gusta que seamos así. Y lo seguiremos siendo porque nos ha funcionado. Aunque nos digan que nos van a matar, nos van a desaparecer y que nos vamos a quedar solas y solteras, no nos importa. Vamos a hacer esto porque nos los merecemos, porque también somos individuos, somos seres humanos y tiene que ser respetado también nuestra propia opinión y nuestras decisiones. Les agradezco muchísimo, chicas. Este espacio es suyo. Quisiera, realmente nos han enriquecido bastante. Quisiera que no fuera la primera ni la única oportunidad. El tema es muy extenso, hay cuestiones muy específicas que podemos abordar en diferentes charlas, entonces las invito a que sigamos en contacto. Les agradezco muchísimo a Alondra, Brenda y Andrea desde Zacatecas. Muchísimas gracias, chicas. Y bueno, raza, esto fue todo en Pachanga Informativa. Franco, hasta luego. Muchas gracias a todos, gracias a chicas por participar. Nos estamos viendo. Gracias, chicas, bonita tarde. ¿Qué rollo, compas? Por hoy se nos terminó la agüita para el radiador, pero no las ganas de seguir echando la pachanga informativa. Hasta la próxima.